Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas y a todes y a todis y a todo el mundo. A ver, espero en algún minuto, de verdad, muy de verdad, espero en algún minuto poder entregarles los contenidos que corresponden a la semana en el día que corresponde, para que de alguna forma ustedes puedan tener todo el tiempo disponible para poder estudiar y dedicarle el tiempo que corresponde a la misma asignatura. Yo sé que ha sido difícil y sigue siendo difícil y cuando tú estás en un escenario complicado tienes que encontrar una especie de equilibrio y sinceramente yo les puedo mencionar de que ese equilibrio me gustaría que estuviese en entregarle las clases en el día que corresponde. Así que vamos a seguir trabajando para ello, todo el equipo de medicina oral, o sea yo. Y nada, poder entregarle los contenidos que correspondan en el momento que corresponda. Estimados y estimadas, como aparece ahí en la imagen, vamos a hablar sobre patología renal y endocrina. Eventualmente no vamos a ver toda la gran gama de patología renal y endocrina, además, en este video. Y quizás alguna, y especialmente una, la vamos a ver en la parte de la retroalimentación. ¿Ya? Les puedo adelantar lo que es diabetes. La vamos a ver un poco ahí en parte en la retroalimentación. ¿Ok? Así que ahí vamos a conversar. Pero lo que vamos a ver acá va a ser de suma interés para cada uno de nosotros. Y para ustedes principalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a reconocer, vamos a hablar sobre algunas patologías prevalentes que afectan a riñones y al sistema endocrino. Vamos a reconocer repercusiones a nivel oral y o maxilofacial de pacientes con patologías en riñones y sistema endocrino. Y además vamos a conocer aspectos necesarios para la evaluación integral de pacientes con enfermedad de Basel en riñón y sistema endocrino. ¿Ok? Así que vamos a ver eso. Acá tengo que avanzar. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a ver es, o vamos a hablar sobre patología renal y obviamente su repercusión a nivel odontológico. Acá lo primero que es necesario considerar es cuál es la función de los riñones. Primero que todo, la anatomía, dónde están localizadas, cuáles son las venas y arterias que la nutren, que la irrigan, cómo es el interior de los riñones, el proceso de formación de la orina, la composición de esta, la función de la nefrona y la posición anatómica de los riñones. ¿Por qué? Porque ustedes deberían ponerse en el lugar en que si llega un paciente con algún antecedente de algún trauma localizado alrededor de la última costilla, y si tiene un trauma, posiblemente pueda haber tenido una alteración en el funcionamiento del riñón. Quizás juega algún deporte o practica algún deporte que considera alto contacto y pudiese estar cursando por alguna malfunción renal. Y ahí vamos a la composición de la orina y vamos también al color que pudiese tener esta orina. Si recuerden, si tiene una orina de color un poco más roja y con dolor, pudiese ser de que el paciente esté con micción de orina con sangre, hematuria, o, y si tuviese un dolor importante, punzante, pudiese ser una litiasis, ¿ok? Un cálculo renal que pudiese estar ahí tratando de salir. Y se lo dice alguien que tuvo cálculo renal. Y es muy, 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 muy desagradable. Así que no tan solo lo odontológico, no tan solo la boca, es necesario que ustedes puedan evaluar en sus pacientes. Yo los invito a que puedan ponerse en campaña y ponerse a pensar y en evaluar a los pacientes de una manera bastante más integral que lo haría solamente cualquier dentista. ¿Ya? Entonces, dentro de esto y dentro de las enfermedades que vamos a revisar, o dentro de los síndromes o manifestaciones clínicas de enfermedades renales, vamos a ver las que aparecen ahí, destacadas,
como el síndrome nefrítico agudo, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Cada una de estas enfermedades tiene una relación importante con la cavidad oral y una función o alteraciones en su tratamiento importantes que repercuten en el procedimiento odontológico que ustedes van a realizar. No vamos a considerar en esta parte, en esta sección de patología renal, a las infecciones del aparato urinario ni a la nefrolitiasis, porque porcentualmente o estadísticamente no hay una mayor repercusión a nivel oral, sino que tiene que ver con medicamentos que pueden tomar el paciente, reacciones adversas a estos medicamentos, y de ahí pudiese cursar la aparición de alguna manifestación o relación a nivel oral. Por lo tanto, vamos a ver las 4 primeras, pero no quita de que ustedes puedan leer algo sobre infecciones del aparato urinario y nefrolitiasis, especialmente en la quinta manifestación, que son las infecciones, producto del tratamiento con antibióticos. Y eso ustedes ya lo pueden manejar. Entonces, vamos a hablar primero sobre el síndrome nefrítico agudo. Como definición, podríamos decir que el síndrome nefrítico agudo se denomina a la presentación súbita de edema asociado con proteinuria, hematuria, ¿ya?, hipertensión arterial y una moderada reducción de la función renal con oliguria, que se observa con glomerulopatías con mecanismo inflamatorio predominante. Esa es la definición. Entonces, acá hay que considerar si un paciente les menciona que tiene un olor más fuerte en la orina, si tiene ya la orina de color rojo, francamente, estaríamos hablando de hematuria. La primera era proteinuria. Si además siente palpitaciones en su corazón, siente el corazón más acelerado, tiene sensación de cansancio, tiene náuseas, se marea fácilmente, hablando como signo o síntomas de la hipertensión arterial, ¿ya? Y además, si es que el paciente micciona con menor frecuencia, entonces ahí estaríamos hablando de todos los signos y síntomas que les mencioné: hematuria, oliguria, hipertensión arterial, etc. Entonces, acá es importante mencionar los signos característicos de un síndrome nefrítico agudo. ¿Cuáles serían estos? Oliguria, proteinuria, hematuria, edema e hipertensión arterial. ¿Ok? Eso para que quede súper, súper claro respecto a los signos característicos. Pero tenemos que saber por qué pasa. O sea, cuál es la etiología. Y la etiología considera que las causas más frecuentes de este síndrome pueden agruparse en los siguientes grupos: glomerulonefritis postinfecciosa, es decir, ya sea luego de alguna infección general importante por bacterias, virus, y dentro de las bacterias es muy importante o muy prevalente las infecciones post-estreptocóccicas. ¿De acuerdo? Otra opción de causa frecuente es la glomerulopatía por IgA, ¿sí?, llamada síndrome de Berger o púrpura de Helmholtz. Bueno, ahí se lo voy a escribir después en la presentación, ¿ya? Pero lo importante es que es una glomerulopatía debido a una alta carga de inmunoglobulinas, en este caso la IgA. Luego, la glomerulonefritis membrano-proliferativa también existe por glomerulonefritis extracapilar o por lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar los signos característicos para poder decir, ¿sabes qué? Acá tienes una alteración renal. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta la derivación a los especialistas o al especialista que va a tratar este síndrome nefrítico agudo.
Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente que potencialmente tenga esta entidad o este síndrome, debemos fijarnos en las manifestaciones clínicas. Ya vimos los signos característicos de este síndrome nefrítico, pero ahora vamos a mencionar, o les voy a mencionar, cuáles son las manifestaciones clínicas que deben estar al tanto o deben estar ahí presentes. En este síndrome de cualquier causa, ojo, que evoluciona con oliguria, se produce un balance positivo de agua y de sal, ¿ya? Que determina finalmente la presencia de este edema. Entonces, paciente con edema, posiblemente problema renal que tienen que tener al tanto. Y acá es donde ustedes se tienen que detener. En la evaluación clínica. La evaluación clínica yo les mencioné al principio de la asignatura, es que no tan solo ustedes tienen que evaluar la boca, sino que tienen que evaluar toda la cara, todo el cuerpo en general dentro de lo posible, dentro de lo que les permita el ejercicio profesional de la odontología, porque si no lo otro lo pueden derivar, porque este edema en el síndrome nefrítico primero va a estar como un edema palpebral, ¿ok? Ojo con eso, edema palpebral. Y luego, y luego puede ser escrotal. Obviamente no nos vamos a meter ahí, pero sí un edema palpebral. O edema generalizado, ya cuando esto puede estar más avanzado, puede ser perfectamente generalizado. Y por ende se puede extender. También se asocia con hipertensión arterial del tipo volumen dependiente, donde hay una actividad reducida del sistema renina-angiotensina. Vamos nuevamente con asignaturas previas y por ende ustedes se dan cuenta acá de que es importante considerar las asignaturas que ustedes ya cursaron. La hipervolemia, por ende, ya la mayor cantidad de volumen de líquido, de agua en los vasos sanguíneos que genera esta hipertensión por hipervolemia producida, genera una ingurgitación yugular y una congestión pulmonar que en ocasiones llega al edema agudo del pulmón, es decir, una mayor cantidad y una mayor perfusión en estos órganos. Por ende, si en ocasiones llega a un edema agudo del pulmón, lo que podríamos encontrar sería una insuficiencia respiratoria aguda. Y con esto el riesgo de asfixia aumenta. Entonces, en un 30% de los pacientes con síndrome nefrítico agudo tiene hematuria macroscópica, es decir, ya se observa claramente algunos cuerpos, obviamente en el microscopio, algunos cuerpos, grupos celulares de sangre, digamos, de eritrocitos. La falta de alguna de las alteraciones mencionadas no debe excluir el diagnóstico del síndrome. Siempre hay que considerar la posibilidad de que un síndrome nefrítico agudo incompleto en presencia de proteinuria, microhematuria y elevación de algunos elementos, ¿ya? Como por ejemplo la hipocomplementemia. Cuando el síndrome se debe a enfermedad sistémica, se agregan los signos o síntomas propios de esta enfermedad, por ejemplo, la fiebre, púrpura, hemoptisis, artritis, etc. En esto ustedes son llamados, en el síndrome nefrítico agudo, ustedes son llamados a poder evaluar de manera preventiva el caso, a evaluar signos que el paciente les pueda relatar. Ustedes debiesen preguntarles cómo está miccionando. Si es que algún signo extra les pudiese indicar de que pudiese haber alguna alteración renal. Obviamente, usted no le van a preguntar, quizás directamente, oiga, ¿y cómo hace pipí? Sino que ustedes les pueden preguntar al paciente si tiene alguna alteración renal, si le cuesta ir al baño, le pueden preguntar igual y tienen que preguntarle, y además con la observación principalmente del edema y la hipertensión. Entonces, si tenemos problemas de hipertensión, si hay edema y si el paciente le dice que la orina tiene un olor y un color especial o distinto, atención. Pero es agudo, es agudo. ¿Ya? Como complicaciones, si es necesario,
que resultan de la expansión intravascular, la magnitud de la insuficiencia renal aguda y la gravedad de la hipertensión arterial. Por ende, tenemos con mayor frecuencia una insuficiencia cardíaca congestiva, una hiperpotasemia y una encefalopatía, hipertensiva. Y con esto podemos llegar inclusive perfectamente a la muerte. Ok, vamos a hablar entonces, o vamos a continuar con el síndrome nefrótico. Y como definición podríamos decir, y podemos decir, que este síndrome es una de las formas clínicas de presentación más frecuentes de las glomerulopatías, tanto primarias como glomerulopatías secundarias. Y se debe a un aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas. Por ende, y podríamos decir que sus signos característicos son proteinuria mayor de 3,5 gramos por 24 horas, hipoalbuminemia, albúmina menor a 3 gramos por decilitro, y además edema, como lo vemos acá en la fotografía. ¿Cuál es la etiología? El 70% de los pacientes adultos con síndrome nefrótico tienen una glomerulopatía primaria de etiología no determinada, y en un 70%, y en un 30% restante una enfermedad sistémica. Esa enfermedad sistémica pudiese ser, por ejemplo, diabetes, lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, infección por VIH, sí, linfomas, carcinomas, fármacos e infecciones. Entonces, cualquier enfermedad que pueda tener alguna repercusión grave sobre el glomérulo pudiese cursar después con un síndrome nefrótico. Y como glomerulopatías primarias con síndrome nefrótico en adultos, tenemos algunos otros cambios asociados, ya como cambios o como glomerulopatía membranosa, esclerosis glomerular focal, entre otros, o glomerulonefritis. ¿Cuáles serían entonces sus manifestaciones clínicas? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de este síndrome? Es importante considerar en este sentido lo siguiente. Las alteraciones renales conllevan un deterioro general de la salud que ocasiona un desequilibrio fisiológico que influye de manera bastante considerable en la calidad de vida de todos los pacientes, pero siendo también los niños un grupo de personas que tiene una gran predisposición a que aparezcan este síndrome. Si es así, podemos considerar que existe una estrecha relación entre algunas manifestaciones que vamos a ver con manifestación a nivel oral, o que les voy a mencionar, mejor dicho, con el origen o con la alteración en el glomérulo. Según un investigador llamado Rossi, aproximadamente el 90% de los pacientes con esta afección renal o con afecciones renales en general presentan signos y síntomas bucales de esta enfermedad, como por ejemplo, alteración en los túbulos dentarios, estrechamiento y alargamiento de la pulpa, dando origen entonces a calcificaciones pulpares, pulpolitos. ¿Okay? Calcificaciones pulpares iguales a pulpolitos. Hipoplasia del esmalte, retraso del crecimiento y retraso en la erupción dentaria. Entonces, si tenemos pacientes además que no tienen mucha relación con el tratamiento odontológico, podemos encontrarnos con pacientes que tienen o sienten o relatan un sabor desagradable, metálico, salado en la boca, disminución del flujo salival, bajo índice de caries, ¿ya? Por aumento en la concentración de amoníaco en la cavidad oral. Las encías y las mucosas además pueden tornarse de un color púrpura a consecuencia de la deficiencia en el factor 8 de la coagulación. Hemorragias gingivales espontáneas, edema intrabucal, etc. También se han descrito casos de estomatitis urémica. Los niños con esta condición presentan dos situaciones orales dos situaciones orales de interés, ¿ya? Por ejemplo, la alta incidencia de anomalías dentarias y baja actividad de caries, como les mencioné, debido a la influencia que tiene
esta patología a nivel sistémico. Permítanme, voy a adelantar la diapositiva. Bueno, acá algunas complicaciones que les quería mencionar que tienen todos los pacientes, las cuales pueden resumirse en un balance nitrogenado negativo, en una hipercoagulabilidad, lo logré, de hecho está mal escrito, aterogénesis, infecciones e insuficiencia renal. ¿Ya? Estas son algunas de las complicaciones que pueden tener. Esta fotografía, o esta imagen, mejor dicho, representa alguna afección, ¿ya?, a la calcificación de los dientes, ¿sí?, donde se va a ver más afectado el grupo de incisivos y de molares, más que premolares y segundos molares, incisivos y caninos, en realidad dientes anteriores y los molares, ya que el periodo de calcificación de estos dientes se relaciona con periodos en los cuales se hace el diagnóstico, previos al diagnóstico en los pacientes pediátricos con el síndrome nefrótico. Entonces, una de las consecuencias también de la odontológica es la hipocalcificación de algunos dientes. El tratamiento odontológico de esta condición del esmalte en ocasiones se torna un desafío para el dentista, porque va a depender de la severidad de la infección o de la afección, perdón, del daño en la superficie dentaria, de tal manera que el abordaje más conservador es la colocación de algún material restaurador o a través de un agente desensibilizante, por ejemplo, flúor. ¿Ya? Tratamiento con pasta con una mayor cantidad de flúor también puede ser. O, por ejemplo, ionómeros de vidrio, que en la actualidad son una bastante buena opción para este tipo de pacientes, para este tipo de tratamiento en estos dientes que tienen esta hipocalcificación. Entonces, ¿cuáles son los principios de tratamiento odontológico en este tipo de pacientes con síndrome nefrótico y que tienen alguna alteración en el caso odontológico? Cuando la dentición es primaria, estamos hablando de aproximadamente 6 meses, 0 años a 5 años, 6 años aproximadamente, en etapas de prevención, de restauración y además de una restauración estética, podríamos decir una rehabilitación inicial y una rehabilitación un poco más avanzada. En la parte de prevención vamos a hablar sobre consejo dietético, suplementos de fluoruro e instrucción de higiene oral. En la misma línea de la dentición primaria vamos a hablar sobre restauración con vidrio ionómero o con coronas de acero, pero ahí va a depender de las posibilidades tanto económicas como estéticas que eventualmente algún papá quiera decirle a su hijo o quiera entregarle a su hijo. Y la restauración estética sería mínima intervención y también además con vidrio ionómero. Cuando la dentición es mixta, es decir, entre los 6 años y los 16 años aproximadamente, cuando ya termina de erupcionar el segundo molar y existe el recambio de los molares temporales con los premolares y los caninos temporales por los definitivos, la parte de prevención, perdón, la parte de prevención va a través de un consejo dietético, aplicación de fluoruro o de flúor, instrucción de higiene oral y además el uso de clorhexidina como medio de colutorio. Y la restauración también puede ser a través de coronas metálicas, de acero cromo, materiales adhesivos, en molares permanentes, composite o vidrio ionómero, o también, si depende del caso o de la gravedad, poder ocupar carillas de porcelana. Y en la dentición ya permanente, lo mismo anteriormente, una rehabilitación total a través de resina o de vidrio ionómero según sea la necesidad, coronas de porcelana totales, metal cerámicas o sobredentadura o dentaduras completas en el caso de situaciones más avanzadas o más graves de esta hipocalcificación en estos dientes. ¿Ya? Entonces acá vemos los colores. Los colores tienen que ver con la fecha de calcificación, de inicio de calcificación de los gérmenes dentarios. A los 6 meses tenemos esta calcificación, al año 6 meses en rojo y así sucesivamente. Entonces podemos ver
que por estar en la clasificación más temprana, siendo el síndrome nefrótico una de aparición en los niños, si es congénito, en este caso, si es congénito, va a estar afectado estos dientes con mayor predisposición. Los otros ya no van a estar tan afectados, porque se puede llegar a tratar esta patología a nivel sistémico, a eso me refiero. ¿Ya? Bueno, lo que les mencioné recién. Principios de tratamiento. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre la insuficiencia renal. Este es un tema un poquito más quizás conocido por todos o por la mayoría. ¿Ya? Esto quizás es un tema un poquito más abordable, en que algunos ya pudiesen conocer este tema. Perdón, ¿qué pasó acá? Ahí sí, disculpen. Algo pasó ahí que no tendría que haber sucedido. Ya. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es la insuficiencia renal? La idea es que podamos definir primero, podamos caracterizar de qué se trata. Y en este caso es la condición en la que los riñones pierden su capacidad para realizar sus funciones básicas, incluyendo el filtrado de la sangre para eliminar sustancias nocivas en el cuerpo, sustancias que van a circular por el organismo con las consecuencias que pudiesen tener, como infecciones, edema, y en el caso odontológico, por ejemplo, alguna hipocalcificación como la acabamos de ver de manera más grave. Pero si es que el paciente tuviese un tratamiento odontológico que realizarse y como insuficiencia renal tratamiento pudiese tener una diálisis, tenemos el uso de anticoagulantes, como la heparina. ¿Ok? Pero antes de adelantarme, voy a adelantar la diapositiva. Entonces, como definición, ya un poquito más aterrizado, es la pérdida de la función renal que ocasiona la retención de sustancias nitrogenadas. ¿De acuerdo? Expresada por elevación de la urea y la creatinina plasmáticas. Entonces, ¿cuáles exámenes ustedes solicitarían en un paciente sospechoso que tiene insuficiencia renal? Urea y creatinina plasmática. Las funciones del riñón como regulación del contenido y distribución del agua corporal, los electrolitos, el equilibrio ácido-base, el metabolismo fosfocálcico, la presión arterial, la participación de la producción de eritrocitaria también se alteran con la insuficiencia renal. Todo lo relacionado con la función renal se ve alterado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son algunas situaciones que pudiésemos nosotros pesquisar, revisar en el caso de la insuficiencia renal? Tener un aumento rápido de la urea y la creatinina y además una oliguria. Poquita orina. ¿Ya? Poquita orina. Entonces, respecto a esto, podemos decir como la parte desde el punto de vista clínico, podemos decir que sigue siendo útil la clasificación en tres variedades básicas de insuficiencia renal. Prerrenal, ¿ya? Con una disminución del volumen intravascular, alteraciones de resistencia vascular y descenso del volumen sistólico. Renal y posrenal. Vamos acá a una pequeña descripción de cada una. ¿Okay? En el caso de la insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿ya? Es la causa más común de insuficiencia renal aguda. En general se debe a la hiperperfusión de los riñones y suele revertir cuando se restaura el flujo sanguíneo renal. Bueno, si no ha generado algún daño, obviamente. Si no ha generado algún daño a nivel renal. La hiperperfusión renal puede tener tres condiciones facilitantes. ¿Okay? Esas tres condiciones son la disminución del volumen intracorpuscular, lo que les mencioné acá, por ejemplo, una hemorragia, pérdida digestiva, poliuria, pancreatitis, quemaduras, traumatismos. Esa es, o esas razones provocan una disminución del volumen intravascular, perdón.
Segundo, la alteración de resistencia vascular va a relacionarse con sepsis, anafilaxia y anestesia o fármacos que disminuyen la poscarga. Y el descenso del volumen sistólico tiene que ver con el shock cardiogénico, embolia pulmonar, arritmias, valvulopatías, entre otras. La insuficiencia renal, en este caso, insuficiencia renal aguda, intrínseca, representa 40% aproximadamente de los enfermos con insuficiencia renal. Estoy hablando acá de la insuficiencia renal aguda. Vamos a adelantar acá. Ahí sí. ¿Ya? Quizás no les definí recién la insuficiencia renal aguda, pero esta es la pérdida del funcionamiento renal que se produce en horas o en días, definida por un aumento mínimo de la creatinemia. Nuevamente, para que tengan clara la evaluación del índice para referirse a una insuficiencia renal. ¿Ya? Este aumento es mayor al 50% en relación a los niveles basales. Ok, vamos a continuar entonces con esta presentación o esta diapositiva, la cual o vamos a hablar sobre insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Qué es la insuficiencia renal? Es la pérdida de función renal que ocasiona la retención de sustancias nitrogenadas expresadas por la elevación de la urea y la creatinina plasmática. Por ende, ya tenemos en este punto dos aspectos o dos índices de los cuales nosotros podríamos solicitarle al paciente que se los tome y que vaya con su médico tratante a poder evaluar cuál es la salud renal que tiene. En este caso, en este punto, ustedes no van a tratar obviamente la enfermedad renal, sino que lo que vamos a hacer es que ustedes vayan y pesquisen algunos índices o indicios de que está cursando por una insuficiencia renal. ¿Ok? Las funciones del riñón, como la regulación del contenido y distribución del agua corporal y los electrolitos, el equilibrio ácido-base, el metabolismo fosfocálcico, la presión arterial y la participación en la producción eritrocitaria, se alteran. Por ende, cada aspecto relacionado con la función renal o derivado de esta se va a ver alterado. Hipertensión arterial, regulación de los eritrocitos, por ende posiblemente anemias, etc. ¿De acuerdo? De acuerdo. En ese sentido, podríamos diferenciar a la insuficiencia renal aguda de la insuficiencia renal crónica. Vamos a hablar primero sobre la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda considera una pérdida del funcionamiento renal que se produce en horas o días, definida por un aumento mínimo de la creatinemia, que es mayor al 50% en relación a los niveles basales, y sus características principales son un aumento rápido de la urea y la creatinina, y una oliguria en la mayoría de los pacientes. Es decir, menos de 500 ml de orina en 24 horas, siendo este el nivel por debajo del cual se retienen los residuos nitrogenados. La falta de oliguria no debe excluir el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ya que existe más o menos sí, un 30% de formas no oligúricas. Por ende, la entidad que es frecuente tanto en los pacientes internados como en los pacientes ambulatorios, de insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de la falla en la insuficiencia renal aguda? Tenemos acá lesiones tubulares o lesiones intersticiales, vasculares o glomerulares. En este sentido, tenemos situaciones fisiopatológicas que condicionan una hiperperfusión renal. Por ejemplo, la disminución del volumen intravascular, llamado o denominado, o referido, mejor dicho, hacia la hemorragia, la pérdida digestiva, la deshidratación, la poliuria, pancreatitis, quemaduras, traumatismos o peritonitis. También podemos considerar alteraciones en la resistencia vascular, por ejemplo, en el caso de sepsis, anafilaxia, anestesia o fármacos que disminuyen la poscarga.
o descenso del volumen sistólico. Por ejemplo, en el caso de shock cardiogénico, embolia pulmonar, arritmias, valvulopatías o ventilación con presión positiva. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en este caso, tenemos podemos tener daños en el túbulo o en el intersticio vascular o glomerular. ¿Cuáles serían los fármacos o sustancias que pueden provocar necrosis tubular aguda? Ahí estamos hablando de la lesión tubular. Podemos encontrar con antiinflamatorios no esteroidales. Por lo tanto, en pacientes, y ahí es el rol del dentista, evaluar qué remedios le está dando a su paciente, evaluar cuáles son los que tienen filtración o cuáles son los que tienen una biodisponibilidad o filtración o degradación a través de los riñones, ¿ya? Una biotransformación a través de los riñones. Y ahí es donde ustedes deben prevenir o prever o no entregar o no prescribir esos fármacos. Inhibidores, por ejemplo, otro grupo de fármacos que pueden provocar daños o necrosis tubular aguda son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina 1, como por ejemplo la ciclosporina A, el tacrolimus, o medios de contraste, los antimicrobianos, ¿ya? Por ejemplo la vancomicina, el aciclovir, la pentamidina, sulfonamidas, quimioterápicos también, litio, paracetamol, cloroformo, herbicidas, hongos venenosos, etilenglicol, veneno de insectos, víboras, etc. Entonces, todo esto puede provocar un daño en el túbulo y que genere una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Esto como lesión tubular. Y en el caso de la lesión intersticial vascular o glomerular, las nefritis intersticiales responsables de la insuficiencia renal aguda pueden agruparse en razones tóxicas, ¿okay? Y en razones infecciosas. ¿Cuáles serían las tóxicas? ¿Ya? Les voy a mencionar cuáles serían estas razones o razones tóxicas. Entonces, pueden ser a través de antimicrobianos, antiinflamatorios no esteroidales u otros, la típica, otros. Antimicrobianos, por ejemplo, con el uso de penicilina, ampicilina, rifampicina, sulfonamidas, antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, la fenilbutasona, y otros como la fenitoína, la furosemida, la fenindiona, sí, fenindiona, está bien dicho. ¿Ok? O infecciones que pueden asociarse con nefritis intersticiales agudas. Por ejemplo, de causa bacteriana o de causa viral. Entre las causas bacterianas, algunas de ellas, la Escherichia coli, Salmonella, estafilococo, estreptococo, entre otras. Y en los casos virales, ¿ya? En el caso viral, tenemos citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, el virus ANTA, virus de la hepatitis B, herpes simple, inmunodeficiencia humana, virus del sarampión, entre otros. ¿Okay? Entonces es importante considerar, y se lo he mencionado, la prescripción farmacológica y la condición sistémica del paciente, en la cual el paciente tiene que tener, o ustedes tienen que tener el cuidado, ¿ya?, de controlar posibles focos infecciosos, especialmente en pacientes que tienen algún algún antecedente de enfermedad, algún índice de enfermedad renal. Entonces tenemos los fármacos, y algunas infecciones. Siguiente diapositiva entonces. En la insuficiencia renal aguda intrínseca aparece un conjunto de alteraciones clínicas y de laboratorio denominado síndrome urémico agudo. Entonces,
Estos síndromes o estas características del síndrome urémico agudo se pueden determinar a través de la oligoanuria, que depende del descenso del filtrado glomerular. Por lo general, el volumen urinario es menor de 500 ml por 24 horas, aunque como ya les mencioné anteriormente, existen formas oligoanúricas. Perdón. Ya la anuria debe hacer sospechar de una forma primariamente obstructiva, es decir, cuando no hay orina, tiene que haber principalmente una forma o una causa obstructiva. También existe el aumento de urea y creatinina, sobrehidratación, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hipermagnemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemia y coagulopatía. ¿Okay? Pero ¿cuál es el diagnóstico entonces? Si se sospecha una insuficiencia renal aguda obstructiva, está indicada la cateterización vesical. Acá, obviamente, ustedes no van a actuar en esto, pero sí insisto en que ustedes puedan revisar algunos índices, alguna situación que los haga sospechar de alguna enfermedad renal. Por lo tanto, tenemos índices de insuficiencia renal y además análisis de sangre y de orina. Esto es lo que van a hacer ustedes. Van a solicitar exámenes para poder evaluar un paciente con potencial riesgo de insuficiencia renal aguda. El laboratorio aporta información bastante útil para poder diferenciar las distintas situaciones en la insuficiencia renal aguda, tanto oligúricas como no oligúricas. Para estimar rápidamente el funcionamiento renal, la primera cantidad de orina recolectada junto a una muestra de sangre debe analizarse para determinar los índices urinarios, los cuales considera evaluación de urea, creatinina y sodio urinario, sodio urinario. De hecho, lo voy a mostrar acá. La siguiente diapositiva tendría que estar perfecto. Los análisis de sangre y de orina que ustedes tendrían, bueno, de orina en este caso, o de sangre que ustedes pudiesen solicitar. Solicitar examen de urea, donde los valores normales están alrededor o entre de los 12 a 54 miligramos por decilitro, donde el aumento va a significar una disminución del volumen plasmático, catabolismo protético excesivo, disminución de la capacidad de concentración del riñón, y en el caso de la disminución del valor de la urea normal, recuerden, de 12 a 54 miligramos por decilitro, en la disminución se observa en el embarazo, en casos de acromegalia y en casos de inanición. ¿Ya? El ácido úrico, los valores normales rondan alrededor, en el caso del hombre, entre 4 a los 8,5 miligramos por decilitro. La mujer, entre los 2,5 a 7,5 miligramos por decilitro. Y en los niños, de 2,5 a 5 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si está aumentado? Podríamos sospechar de acumulación de ácido úrico en las articulaciones o riñones. Hiperuricemia, ¿sí? Hiperuricemia, perdón. Hiperuricemia. Ya, para que les quede súper claro. O también sospechar de algún caso de gota. Si el ácido úrico está aumentado, el paciente pudiese estar cursando por un cuadro o por un diagnóstico de gota. ¿Y qué pasa si está disminuido el ácido úrico? Estaríamos hablando de una hemodilución o una disminución de producción de ácido úrico. En el caso de la creatinina, los valores normales en adultos, ¿ya? En mujeres corresponde a 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro y en varones, en hombres, de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro y en niños de 0,3 a 0,7 miligramos por decilitro. Valores críticos posibles, ya mayor a 4 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si en la creatinina tenemos un aumento? Ahí ya nos encontramos con una insuficiencia renal. Paciente adulto mayor, yo sugerencia, paciente adulto mayor, como examen
a solicitar para evaluar su estado de salud, yo le sugiero la creatinina, sí o sí, debido a la polifarmacia que ellos presentan. Si presentan polifarmacia, ya vimos que una gran cantidad de fármacos que pudiesen producir daño en los túbulos o en el glomérulo pudiesen estar generando algún indicio de una falta de absorción o de función renal. Así que la creatinina, sí o sí, en un paciente adulto mayor. Por ejemplo, cuando les toque evaluar a sus pacientes de prótesis, yo les sugiero que puedan solicitar un examen de creatinina. ¿Qué pasa en el aumento? Bueno, ya les mencioné la insuficiencia renal, las enfermedades musculares severas o hipertiroidismo. Es menos útil en valoración de la efectividad de la hemodiálisis al tener aumentos y descensos más lentos. ¿Y qué pasa si está disminuida la creatinina? Se provoca está en cuadros de debilitamiento general y disminución de la masa muscular. Y el aclaramiento de la creatinina, que ahí es otro valor u otro examen que ustedes debiesen solicitar, va a medir la velocidad de filtración glomerular. Valores normales, adultos de 40 años, menores de 40 años, perdón, en varones, de 107 a 139 milímetros por minuto, y mujeres de 87 a 107 milímetros por minuto. ¿Qué pasa si aumenta? El aclaramiento de la creatinina se encuentra aumentado en ejercicio, cuando se hace mucho ejercicio y se puede hacer esta medición, se va a encontrar aumentado en el embarazo, en la dieta rica en carnes y en insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si disminuye? ¿O qué podríamos encontrarnos si disminuye? Insuficiencia renal y enfermedades que disminuyen el volumen de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con estos índices y poder determinar en el paciente eh, el potencial diagnóstico de una insuficiencia renal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la insuficiencia renal crónica? ¿Qué pasa con la insuficiencia renal crónica? Vamos a verlo a continuación. La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva de la función renal que se produce en meses o en años. ¿Cuáles son sus características principales? Urea y creatinina elevadas. Nuevamente vamos a los exámenes que le acabo de mencionar. Nicturia, ¿ya? Orina o la necesidad de orinar en la noche. Hipertensión arterial, anemia y reducción del tamaño renal. ¿Por qué? ¿Por qué? La mayoría de los pacientes con diabetes, hipertensión y glomerulopatías primarias pueden llegar a cursar con una insuficiencia renal crónica. ¿Okay? Sin embargo, muchas son las condiciones que culminan finalmente en una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, glomerulopatías primarias a través de esclerosis glomerular o glomerulopatías por IgA, membranosa, extracapilar, etcétera, entre otras, o glomerulopatías secundarias, como por ejemplo amiloidosis, nefritis túbulo-intersticiales a través de, o inflamación ¿ya? De los túbulos intersticiales del nefrón, nefritis túbulo-intersticiales, debido a fármacos, metales pesados, hipertrofia prostática, litiasis renal, tumor retroperitoneal, causas vasculares, por ejemplo, la nefropatía isquémica, microangiopatía trombótica, perdón. Todas esas son causas o pueden ser causas de una insuficiencia renal crónica. ¿Okay? Entonces, frente a un hallazgo, o en su caso como cirujanos dentistas o estudiantes de odontología en este caso, frente a un posible hallazgo o a la presencia de signos y síntomas compatibles con insuficiencia renal crónica, en primer lugar deben plantearse las interrogantes. ¿Cuáles son estas interrogantes principales? ¿La noxa responsable está en actividad y puede ser tratada? ¿Cuáles son los orígenes potenciales que son reversibles
de una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, hipertensión, mieloma múltiple, obstrucciones o reflujo, nefritis intersticiales, embolias de colesterol, vasculitis, entre otras. O si el aumento, si los factores son reversibles, responsables del agravamiento agudo de la insuficiencia renal crónica, están estables. ¿Cuáles son estos factores que pueden agravar una insuficiencia renal crónica estable? Infecciones, especialmente infecciones urinarias, depresión del volumen plasmático, es decir, cuando el volumen plasmático baja de manera ostensible, grave, por ejemplo, un accidente automovilístico que genere una hemorragia abundante, estaríamos hablando de que en un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica estable se pudiese agravar. Fármacos nefrotóxicos, ya los mencioné anteriormente, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, entre otras. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones bueno, primero las manifestaciones clínicas? Los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica son de lenta aparición y comienzan a presentarse cuando la insuficiencia renal es avanzada. Es decir, cuando el aclaramiento, el clearance de la creatinina está entre 20 y 30 milímetros por minuto. A este nivel de deterioro, las tres alteraciones habituales son la poliuria, la anemia y la retención de productos nitrogenados. ¿Ok? Entonces, en estos casos, las complicaciones son hipertensión arterial, la anemia, alteraciones del metabolismo fosfocálcico, acidosis metabólica, desnutrición, alteraciones hidroelectrolíticas, diatesis hemorrágica, alteraciones neurológicas, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes tienen este cuadro y todo se conjuga y ustedes pueden tener distintos signos y síntomas, se transforma en un síndrome urémico, como ya se los mencioné. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los voy a volver a repasar. Fatiga, prurito, gusto metálico, esos son los síntomas. Taquipnea, disnea del esfuerzo, anorexia, impotencia, entumecimiento de las piernas, irritabilidad, líbido disminuida. Cuando ustedes tengan esos síntomas, atención, y cuando tengan signos como aspecto crónicamente enfermo, así la persona demacrada, palidez, equimosis, escoriaciones, edema, hemorragia digestiva, nocturia, calambres, estupor, asterexis, etc., tienen que tener cuenta de posible síndrome urémico. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que afectan al manejo dental? Ya, acá por fin llegamos a la parte odontológica que seguramente a la gran mayoría de ustedes les importa. Veamos. En este caso, tienen que considerar el uso de heparina antes de las diálisis de los pacientes. ¿Ya? Estos pacientes con insuficiencia renal crónica, algunos que pueden cursar con insuficiencia renal aguda y eventualmente necesiten un tratamiento de diálisis, van a usar heparina. ¿Cuál es el comportamiento odontológico entonces? Que ustedes defoquen o mantengan defocado constantemente y muy bien a sus pacientes. Posible hepatitis B o C postdiálisis, debido a la gran interacción que tienen estos pacientes con las inyecciones sucesivas. Fístula venosa susceptible a la infección, aumento en el riesgo de la endocarditis. Vamos nuevamente, o sea, si ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal, tienen que tener cuidado de, en algún momento, de alguna intervención invasiva, realizar una terapia de profilaxis antibiótica. Hiperparatiroidismo secundario, tratamiento inmunosupresor para síndrome nefrótico o pacientes trasplantados. Son todos estos aspectos que afectan al manejo dental, odontológico. Lesiones orales por fármacos, ¿ya? Alguna reacción adversa, o lesiones orales por falla renal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son en este caso? Las lesiones o cambios orales en falla renal. Podemos tener una mucosa pálida,
Yo ya les he mencionado que una de las consecuencias es la anemia. Entonces, si ustedes tienen anemia, fatiga, prurito, taquipnea, debilidad, impotencia, piernas inquietas, calambres, tupores, derrame pleural, palidez, equimosis, colaciones, edema, etc. Ojo, ojo. Serostomías, aparición de púrpura, úlceras en mucosas, aftas, leucoplasias, tumor pardo óseo secundario a hiperparatiroidismo. Son otros cambios de lesiones o cambios orales en falla renal. Vamos a ver, y acá es tarea de ustedes, si ustedes no me recuerdan, yo no lo voy a recordar, ¿ok? Si ustedes no me lo recuerdan y lo ponemos en tabla, no lo vamos a hablar. De hablar sobre el tumor pardo óseo en la clase de retroalimentación. ¿Ok? Atención en eso. Si ustedes escuchan esta clase y ustedes están atentos a la clase y quieren participar, atención, tumor pardo óseo. Siguiente diapositiva. Entonces, podemos ver acá, en esta diapositiva, algunos síntomas orales y respecto a la salud oral también de pacientes con enfermedad renal crónica. Y podemos ver que el 64,9% de todos los individuos fueron hombres, la edad promedio 50,7 años y el 82,4% tuvieron síntomas orales, tuvieron el 44,6% serostomía y el 31,1% digeusia. Entonces podemos ver que nuevamente se repite la serostomía, podemos ver que tuvo alguna manifestación oral, ¿ya? Lo cual la serostomía pudiese favorecer la presencia de caries, podemos ver, y además en este caso y en esta investigación menciona la aparición o la ocurrencia de cálculo dental, tártaro, sarro, como quieran llamar, depósitos duros, en un 52,7%. Sacos periodontales en un 41,9% y gingivitis en un 2,7%. ¿Okay? Y en los cuales se encontró una asociación positiva o significativa con la serostomía. Otro artículo que habla sobre, en este caso, Rebollero Cobos, respecto a las lesiones estomatológicas más frecuentes en la hipertensión e insuficiencia renal crónica, y esto referido al uso de medicamentos, son todas las que aparecen acá. Serostomía, y quise destacar serostomía debido a la interacción o relación que tiene con las caries, por ejemplo, y la hiposalivación. Otro artículo, recibido en este caso desde el año 2020, la influencia de la periodontitis crónica en la mortalidad y en los eventos cardiovasculares en pacientes trasplantados de riñón. Bueno, en la conclusión, y se lo voy a leer textual, la conclusión de la observación de estos investigadores no encontraron ninguna evidencia de que la periodontitis crónica avanzada influyera de forma independiente en el riesgo de la mortalidad, junto con un factor cardiovascular en pacientes después de un trasplante renal. Ahora, esto es lo importante. Sin embargo, siempre cuando hay un sin embargo tienen que prestar atención. El estado de periodontitis crónica se asoció con el riesgo de muerte con injerto funcional en este estudio. Se debe realizar un estudio prospectivo, intervencionista, etcétera, para ver si es que, para determinar si un examen bucal de rutina y un tratamiento dental apropiado puede tener un papel en la reducción del riesgo y deben ser aconsejados como un elemento estándar en la atención a largo plazo a los receptores de injerto renal. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que es necesario? ¿Ustedes creen que es adecuado y que tiene relación o que es cierto lo que mencionan acá en este estudio? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque finalmente ustedes van a cerrar un círculo vicioso en los cuales se provoca una serostomía, una aparición de caries, presencia de saco, etcétera, en los cuales pueden detenerlo si el paciente no tiene factores que predispongan, factores iniciales. Esto no es la causa. No es la causa, por ejemplo, de la caries.
la causa de la caries es la presencia de biofilm, sino que estos son factores moduladores y son esos factores moduladores los que ustedes pueden controlar. Bueno, indirectamente, a eso voy, indirectamente y también directamente a través de una correcta derivación. En este otro estudio podemos encontrar o hablan sobre los síntomas orales y la salud oral en pacientes con enfermedad crónica, enfermedad renal crónica. Y podemos encontrar que cuando se mide o cuando se busca la presencia de sacos o de bolsas periodontales de 6 milímetros o más, podemos encontrar un alto índice, un total de pacientes con una pobre higiene oral básica, ¿ya? 12 pacientes con una pobre higiene oral y estos tienen una incidencia de saco periodontal muy avanzado, digamos, son 6 milímetros y ya 6 milímetros es mucho. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión de este cuadro? Que debemos mantener una higiene oral satisfactoria. ¿Ok? Satisfactoria. Y a pesar de tener una higiene oral satisfactoria, igual hay presencia de saco entre 4 y 5 milímetros, hay presencia de cálculo, o sea, hay repercusión oral. Y es resorte, es responsabilidad del tratante, es responsabilidad de ustedes poder contener esta situación. ¿Ok? Hablar sobre patología endocrina involucraría tener mucho tiempo, tiempo que no tenemos. Por lo tanto, nos vamos a focalizar solamente en algunas que creo y considero necesarias de poder abordar debido a la importancia que tienen para sus potenciales pacientes. No, con esto no desmedro ninguna de las enfermedades que no vamos a considerar, pero sí la frecuencia, el impacto que puedan tener hace necesario que podamos hablar de ellas, excepto una, por lo menos en este video, que es la diabetes. La diabetes la vamos a considerar en la sesión presencial de reforzamiento sincrónica del próximo jueves. Las hormonas. Las hormonas tienen una participación muy variada en distintas funciones del organismo. Funciones de crecimiento, regulación del metabolismo, producción de leche, por ejemplo, en el caso de las glándulas mamarias, maduración sexual, etc. Por lo tanto, y esto solamente estamos hablando de la hipófisis, solamente de la hipófisis. Recuerden que hay otras glándulas endocrinas que producen hormonas. Hablar entonces de patología hormonal nos da para mucho. Pero vamos a hablar sobre alguna de ellas. El primero, el primer tema que que les quiero mencionar es la acromegalia y el gigantismo. Permítanme hablarle en esta diferencia y con este orden, que no es el mismo que aparece ahí en el título. La acromegalia se denomina así al cuadro clínico producido por la hipersecreción crónica y mantenida de los niveles circulantes de somatotrofina, lo que genera a la vez una elevación del factor de crecimiento insulina. Ahora, esta enfermedad ocurre cuando ha finalizado el crecimiento lineal. Cuando no ha sido así, ¿ya? Si acontece antes de la osificación del cartílago en las epífisis, se manifiesta como gigantismo, generalmente acompañado por una pubertad retrasada o por un escaso desarrollo de las gónadas, lo que le otorga al paciente un fenotipo eunucoide. Por tanto, la acción de ambos produce un crecimiento exagerado y desmedido de las vísceras. Asimismo, la acción de la hormona, de la somatotrofina, altera el metabolismo intermedio, lo que provoca una alteración en los diversos órganos y sistemas en general, por tanto, por un desarrollo. ¿Ya? La acromegalia, por lo tanto, o a diferencia, tiene un crecimiento o un desarrollo lento, persistente pero lento y que hace pasar desapercibida la progresión de la desfiguración que se provoca. ¿Ya? Es una enfermedad sistémica grave que contribuye a la disfunción cardíaca y pulmonar, lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad. Este crecimiento exagerado genera estas, por decir, deformaciones en algunos artículos o en algunas referencias. Ustedes pueden ver que los mencionan como formas grotescas, y que además pueden tener algún grado de discapacidad.
¿ya? Que otorgue un grado de incapacidad, perdón, no de discapacidad, un grado de incapacidad, debido al desarrollo de tejido bajo la piel o en el hueso que provoca deformaciones. Vamos a verlo a continuación. Entonces, las manifestaciones clínicas incluyen la proliferación de tejido celular subcutáneo. El paciente refiere que ha notado un aumento en el tamaño de las manos y los pies, lo cual obliga a quitarse anillos, cambiarse el número de calzado, los guantes. En el caso de la radiografía de manos, por ejemplo, ahí se puede observar con mejor aprecio, digamos, se puede observar mejor un engrosamiento del hueso cortical, con formación de penachos distales en las falangetas. Las facciones, la cara, el rostro cambia en pacientes que tienen acromegalia, como lo vimos en la fotografía anterior. Es decir, el arco cigomático es mucho más marcado, más grande, el arco superciliar también. También se produce un surco nasogeniano más profundo, ¿okay? Y los pliegues frontales están más marcados. Las personas pudiesen decir que tiene una cara simiesca, como de simio, ¿ya? De estos labios engrosados también. Los labios engrosados y la macroglosia que se observa acá es producto o es a causa de la proliferación del tejido conectivo. Por lo tanto, podemos observar que el cuidado o la intervención en un paciente con acromegalia, ¿ya? En un paciente con acromegalia tiene principalmente en la parte odontológica importancia el mantener la higiene con mucho cuidado. Como son pacientes que tienen alteraciones cardíacas o posibles alteraciones cardíacas, es necesario mantener defocado a nuestro paciente. Sería difícil, sería complicado hacer que este paciente se le rehabilite, por lo menos al que está acá en la diapositiva, se rehabilite con prótesis totales, ¿ya? O con prótesis removibles, debido a que la macroglosia impediría, ¿ya?, la colocación de esta prótesis. Por lo tanto, esto es de sumo cuidado tratarlo como una patología que refiere o que dirige o que modula otras patologías. ¿De acuerdo? Se observan que son pacientes que tienen un acné, que tienen quistes sebáceos, que tienen acantosis nígricas en las axilas y en el cuello, por lo tanto, y esto puede tener relación también con un agravamiento de la diabetes que puede padecer el paciente y por lo tanto el cuidado de la salud oral aumenta y con todas las consecuencias también que tiene la diabetes, de la próxima semana. ¿Ya? El compromiso de los cartílagos laringeos condiciona esa voz más ronca, más grave, y el daño, además accionar por la proliferación nerviosa, hace que los acromegálicos consulten por parestesias. Y entonces, en estos pacientes, es frecuente el síndrome de túnel carpiano. Entonces, ¿cuál sería el cuidado odontológico, la intervención odontológica en pacientes con acromegalia? Principalmente en el apoyo de las condiciones bucales locales, evitando el desarrollo o perjuicio de patologías sistémicas asociadas. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, alteraciones cardíacas. Vamos a hablar ahora sobre el hipertiroidismo. ¿Qué es lo que es el hipertiroidismo? ¿O cómo lo podemos definir? Se da principalmente en adultos jóvenes, especialmente en mujeres. El hipertiroidismo es una situación clínica que se caracteriza, perdón, por la exposición prolongada del organismo a un exceso endógeno o exógeno de hormonas tiroides. ¿Okay? Como ya les mencioné, se da mayormente en mujeres con una proporción o una relación de 10:1 y puede verse desde la niñez hasta la adultez, hasta que los pacientes son ya senescentes o viejitos, adultos mayores. Perdón, no le gusta que le digan viejitos, así que mucho ojo con eso. Sobre todo entre los 20 años y los 50 años se da la mayor cantidad de personas con hipertiroidismo. ¿Cómo es la clínica? La clínica de un paciente hipertiroideo se observa como un paciente irritable, un paciente que tiene mucha ansiedad, un paciente que
sufre de insomnio y además de agitación. Si tenemos esas condiciones, podríamos suponer las que siguen. Por ejemplo, sudoración y aumento de temperatura. Por esa causa, y porque su metabolismo está más acelerado, tenemos que son pacientes que tienen una pérdida de peso importante. Tienen taquicardia, ¿ok? Tienen diarrea, son más frecuentes las enfermedades cardiovasculares y son frecuentes las exoftalmias. Por lo tanto, un paciente exoftalmo tiene o podría tener hipertiroidismo si se junta con los demás signos o síntomas o manifestaciones, llamen como ustedes estimen conveniente. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo odontológico en estos pacientes? El manejo odontológico considera la derivación médica si hay signos compatibles, pero sin tratamiento. Es importante el control de la ansiedad, es decir, pacientes que no que sean reacios a la atención odontológica, ustedes tienen que tratarlos con una inteligencia emocional adecuada, no hacerlos esperar, tener todo listo al momento de atenderlos, hacer una atención rápida, demostrar y hacer todo lo que ustedes van a hacer, aunque suene repetitivo, y poder darle confianza al paciente. En ocasiones, los fármacos pueden ocasionar hipertrofia de la glándula salival y provocar celolitos, los fármacos que se utilizan para el hipertiroidismo. Evitar yodo en imagenología o en la desinfección. Por lo tanto, para desinfectar, ¿qué es lo que utilizaría? Acoro, clorexidina. Muy bien, chiquillos. Clorexidina. Y evitar la anestesia general en pacientes con tirotoxicosis de larga data, es decir, una alteración, un mal funcionamiento de la tiroides con una larga data, con mucho tiempo de desarrollo, particularmente en pacientes mayores. Por lo tanto, ojalá, y nuevamente, tratar a estos pacientes de manera temprana, de manera pronta, no llegar hasta las últimas consecuencias. Siguiente diapositiva. Les voy a mencionar algo acá sobre el hipotiroidismo. ¿Ya? El hipotiroidismo considera aquella situación clínica derivada de la disminución en grado variable, ¿ya?, en la producción y secreción de hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina, considerando hasta hace algunos años como representado semiológicamente por un cuadro muy característico cuyo paradigma era el de mixedema espontáneo del adulto, en el caso del hipotiroidismo. ¿Ya? Hoy se conoce también sus formas clínicas de mínima expresión. ¿Cuál es la etiología del hipotiroidismo? El hipotiroidismo puede ser primario, secundario o además a través de una resistencia a la hormona tiroidea. ¿Ya? Por ejemplo, si es producto o si es un hipotiroidismo primario, va a ser producto de una tiroiditis crónica autoinmune, cirugía de tiroides, radioterapia de cuello, disgenesia tiroidea, disgenesia tiroidea, defectos congénitos, carencia de yoduro, es decir, bocio endémico, fármacos, como por ejemplo las sulfonamidas, enfermedades infiltrativas de la glándula tiroides, por ejemplo la amiloidosis, la esclerodermia, y si en el caso de que fuera un hipotiroidismo secundario, estaríamos hablando de tumores hipofisiarios o hipotalámicos, infiltraciones granulomatosas, hipotálamo hipofisiarias, por ejemplo la sarcoidosis, cirugía hipofisiaria y radioterapia hipofisiaria. O, como ya les mencioné, la resistencia generalizada a la hormona tiroidea. Si hablamos de cretinismo, el cretinismo resulta de una deficiente actividad tiroidea desde el nacimiento.
Si es un hipotiroidismo, ¿ya? Si es un hipotiroidismo del adulto, las fases características, eh, perdón, ¿ya? Del adulto va a tener esta fase que aparece acá. Este es un hipotiroidismo del adulto. En el caso de un hipotiroidismo infantil, o en este caso de nacimiento, va a tener estas fases. Es decir, retraso en el desarrollo dental y esquelético, desarrollo mental con cierto atraso, la cara ancha y plana, una hipertrofia lingual y protrusiva, facies opaca y piel seca y además de gruesa. Fíjense las arrugas que tiene acá en el labio, en la frente, esta piel un poco con poco brillo, una piel seca, estatura baja, a menudo con una hernia umbilical, sensibilidad al frío, bradicardia e hipotensión. ¿Ok? Si el hipotiroidismo es de nacimiento, se denomina cretinismo. Si el hipotiroidismo es del adulto, la clínica es la siguiente, es la que vemos acá. Tiene unas facies como cansada, tiene ganancia de peso, tiene letargo, fatiga, tiene mixedema y voz ronca. Además se produce bradicardia. Tiene también una piel seca y una pérdida del cabello. Tiene una intolerancia al frío. Ojo con eso. Tiene una intolerancia al frío. Todo lo contrario al hipertiroidismo. Y además tiene una susceptibilidad a enfermedad isquémica cardíaca. Nuevamente, ¿cuál es entonces el rol del cirujano dentista en el tratamiento de estos pacientes? Acá, en el caso del hipotiroidismo. No usar sedativos. Por ejemplo, tratar de evitar el uso del diazepam, de los analgésicos opioides y de la anestesia general. Preferir siempre la anestesia local. Se acepta y de manera bastante adecuada y con un buen desarrollo o un buen índice de uso, la sedación con óxido nitroso. Hay precaución, ojo, y tienen que tener precaución con el uso del yodo como desinfectante nuevamente, es decir, el uso de povidona yodada o yodo para contraste imagenológico. Por lo tanto, acá debiesen utilizar otros elementos de contraste que no contengan yodo y para la desinfección solamente clorhexidina. Y este tipo de paciente tiene una alta asociación con el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, si tiene una alta asociación con este síndrome, también podemos encontrar pacientes con hipotiroidismo que tienen una presencia de sequedad bucal o serostomía, que finalmente es una consecuencia del síndrome de Sjögren. Siguiente diapositiva. Voy a hablarles sobre el hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo hace referencia a un grupo de síndromes metabólicos en los cuales la hipocalcemia y la hiperfosfatemia se deben a un déficit de las glándulas paratiroides para secretar cantidades adecuadas de paratormona, biológicamente activa, o, lo que es más raro, a un déficit en la respuesta biológica de la paratormona en sus órganos blancos. La función paratiroidea inadecuada ocasiona una disminución en los niveles séricos de calcio. Inicialmente existe una elevación aguda concomitante de la calciuria, pero a medida que disminuyen los niveles de calcemia, se reduce también la eliminación urinaria de calcio. En ausencia de la paratormona, los niveles séricos de fósforo aumentan porque se restringe la excreción renal de fosfato. Pero entonces, ¿cuál es la causa? La causa más frecuente es la tiroidectomía, ¿ya? La quirúrgica, ¿ya? Producida por esta cirugía. El hipoparatiroidismo idiopático y el pseudo-hipoparatiroidismo son trastornos bastante más raros. Entonces se ha comunicado también ejemplos aislados de hipoparatiroidismo provocado por amiloidosis y hemosiderosis. Nuevamente, amiloidosis, y lo vamos a conversar en la sesión de retroalimentación.
Anoten, chiquillos, anoten y depende de ustedes hacer una retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es de aparición rara, el hipoparatiroidismo, y se relaciona con poliendocrinopatía autoinmune. Se provoca una hipocalcemia, como ya les mencioné, se manifiesta como cambios mentales o aumento en la excitabilidad neuromuscular. Y el tratamiento se controla con la administración de vitamina D3 y calcio en la vía oral, con ajuste en el fósforo de la dieta, y también a través de terapia recombinante de hormona paratormona. Pero ¿cuáles son los efectos en el tejido duro? Ya les mencioné el tema de la hipocalcemia, cuál puede ser esa repercusión. Es la disminución o retardo en la formación ósea, aplasia o hipoplasia del esmalte, dentina incompletamente mineralizada y acortamiento radicular. Entonces, en un paciente con hipoparatiroidismo, nos podemos encontrar con estas situaciones. Una aplasia o hipoplasia del esmalte o situaciones de dentina incompletamente mineralizada. Por lo tanto, ¿se puede producir caries más rápido? Sí, la progresión es más rápida. La siguiente es, y de la que voy a hablar, es el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo primario es una afección endocrina que se caracteriza por una secreción excesiva de paratormona por una o más glándulas paratiroides. La causa es desconocida y se han sugerido múltiples defectos genéticos en el control de crecimiento de las células paratiroideas en las diferentes formas clínicas. ¿Cuáles son esas formas clínicas? Adenomas, hiperplasias, carcinomas, hiperplasia familiar no asociada con neoplasia endocrina múltiple, NEM, hiperparatiroidismo familiar asociado a NEM1 y NEM2, lo vamos a ver, e hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Resumen, distintas manifestaciones clínicas, ya sea con distintos tipos de tumores o de neoplasias, mejor dicho. Adenoma, hiperplasia, carcinoma paratiroideo, hiperplasia familiar, etc. ¿Cómo se clasifican? Clasificación de hiperparatiroidismo primario, que ya algo les mencioné. Hiperparatiroidismo secundario, que es cuando se produce una insuficiencia renal crónica y promueve entonces una afección esquelética llamada genéricamente como hiperparatiroidismo secundario o osteodistrofia renal, que es lo que condiciona una hipersecreción de paratormona. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se pudiesen encontrar en el hiperparatiroidismo secundario? Osteitis fibrosa quística, osteomalacia, osteoesclerosis y osteoporosis. Ahora, lindo, 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 lindo. Ok, chiquillos, ahora continúo. Ahí tuve una pequeña interrupción del bebé. Y el hiperparatiroidismo terciario. Había hablado del hiperparatiroidismo primario, el secundario y el terciario. En casos raros, el hiperparatiroidismo secundario, con alteraciones prolongadas del metabolismo mineral, genera una hiperplasia de las glándulas paratiroides que puede conducir a la transformación en un adenoma autónomo, cuyo resultado es un incremento en la secreción de paratormona. Listo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas frecuentes? Son la ocurrencia de lesiones fibroóseas, que ya les mencioné algo en el paratiroidismo secundario, y por lo tanto, cuidado en el tipo de cirugía o en el tipo de tratamiento que ustedes vayan a realizar de manera odontológica. Y las características típicas de un paciente con hiperparatiroidismo son malestar general, úlcera péptica, reabsorción ósea, cálculo renal o nefrocarcinosis y poliuria. Bueno, la siguiente parte es que vamos a hablar sobre la enfermedad adrenocortical. La hipofunción suprarrenal o enfermedad de Addison, ahí ya les mencioné cuál es la definición de enfermedad de Addison, en la hipofunción o insuficiencia suprarrenal, que desde el punto de vista fisiopatológico es la situación clínica originada por la deficiencia parcial o total de secreción de hormonas corticosuprarrenales, fundamentalmente glucocorticoide, cuyo producto principal es la hidrocortisona o cortisol, regulado por la
a la hormona adrenocorticotrópica hipoficiaria, y nuevamente vamos a la hipófisis, mineralocorticoides, por ejemplo la aldosterona, regulada fundamentalmente por el sistema renina-angiotensina, y los andrógenos, especialmente la dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona. Suena raro, pero vamos para allá. Y además un sulfato, típicamente de origen suprarrenal. ¿Cuál es la clasificación? Las causas de hipofunción suprarrenal son variadas y pueden, en primer lugar, clasificarse como farmacológicas o patológicas. La insuficiencia suprarrenal patológica o endógena puede clasificarse en primaria, causada por enfermedades que destruyen las suprarrenales, o por la ablación de estas, y la secundaria debida a una enfermedad o lesiones quirúrgicas, o por radiación del hipotálamo hipófisis. ¿Ya? Entonces, causas primarias: enfermedades infecciosas, autoinmunes, metástasis o enfermedades de origen o neoplasias malignas, infarto o hemorragia suprarrenal, fármacos u otras. Y las secundarias o causas secundarias son tumores a la hipófisis, cirugía de esta, radioterapia, necrosis, suspensión de corticoterapia crónica, traumatismos con sección del tallo hipoficiario, tumores hipotalámicos o infiltrados hipotalámicos. Nuevamente, sarcoidosis. Vamos a hablar sobre la sarcoidosis lo voy a anotar, bien anotado. Permítanme un segundo. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la sarcoidosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una enfermedad de Addison? Primero, astenia y debilidad, acompañadas de mareo, anorexia y adelgazamiento. La presencia de un cuadro digestivo no explicado por otras causas, con náuseas, vómito y constipación. Junto con los signos anteriores, es otro modo de presentación, suele haber hipomenorrea o amenorrea en la mujer y disfunción sexual eréctil en el varón. Y además las alteraciones mentales como lentitud, falta de concentración, conducta depresiva o indiferencia pueden acompañar al cuadro o constituir en ocasiones el principal motivo de consulta, en este caso médica, pero ustedes pueden observar a un paciente que tenga todas estas situaciones y alteraciones y ustedes pudiesen evaluar quizás una enfermedad de Addison no diagnosticada. Un ejemplo claro o un signo claro es la hiperpigmentación de los pliegues en la insuficiencia suprarrenal primaria. Es decir, vean las manos de sus pacientes y cuando tienen una hiperpigmentación pueden eventualmente diagnosticar una enfermedad de Addison. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico entonces? Interrogatorio, evaluar antecedentes familiares, personales y ambientales, y evaluar también el examen físico que puede revelar la hiperpigmentación que les acabo de mencionar. ¿Ok? Eso es súper importante. La tensión arterial además es baja y característicamente hay hipotensión ortostática. ¿Qué significa la hipotensión ortostática? Que el paciente se va a parar y se va a marear, porque le va a faltar, obviamente, la presión hacia el cerebro. Entre las manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal primaria pueden recordarse como mnemotecnia, las 3A: astenia, anorexia, adelgazamiento, acompañada por las 3H: hiperpigmentación, hipotensión, hiperpotasemia. ¿Ok? Entonces, síntomas: astenia, anorexia, adelgazamiento. Podemos incluir mareos, náuseas, vómitos, depresión, amenorrea o disfunción eréctil. Y los signos, las 3H: hiperpigmentación, hipotensión arterial, hiperpotasemia, piel seca, deshidratación e hipotonía muscular. Por lo tanto, la atención en la evaluación odontológica va de la mano con malestares gastrointestinales, diarrea, náusea y vómito. Ojo con el vómito frecuente que puede provocar descalcificación, por ende erosiones en los dientes y generar esa superficie lisa en los dientes, especialmente en las caras palatinas, y descartar entonces
si es que el paciente o la paciente tiene, ¿qué cosa? Anorexia y bulimia, ¿ya? Y además está asociada con candidiasis mucocutánea crónica en poliendocrinopatía sindrómica. Acá, ¿cuál es lo fundamental? Evaluar la candidiasis. Y si tiene candidiasis, evaluar tratamiento. Lo vamos a discutir, ¿ya? Lo voy a anotar también con la candidiasis para la clase siguiente. Por lo tanto, lo que podemos ver acá es una hiperpigmentación, perdón, ¿qué es lo que dice? Ah, se adelantó más de la cuenta. Ok, hiperpigmentación, que yo les mencionaba, hiperpigmentación en la encía, y esto es una caries, ¿ya? Pero lo importante es que puedan ver ustedes cómo se observa el caso de un paciente con Addison. ¿De acuerdo? Ok, siguiente. Ok, vamos con la última. La enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es aquella entidad clínica producida por la exposición prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Puede tener diferentes causas y la más frecuente es la provocada por la administración exógena de glucocorticoides. De acuerdo con su mecanismo de producción, este síndrome endógeno puede clasificarse como hormono dependiente u hormono independiente. La dependencia va a la hormona adrenocorticotrópica. El nombre de enfermedad de Cushing se reserva para la secreción hipofisiaria autónoma de esta hormona y el síndrome de Cushing para el resto de las etiologías. Entonces, tenemos dos entidades, la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing. Nuevamente, la enfermedad de Cushing se reserva para la secreción hipofisiaria autónoma de la hormona y el síndrome para el resto de las etiologías. ¿De acuerdo? De acuerdo. El síndrome puede presentarse a cualquier edad, aunque es más común entre los 15 y los 60 años. Y es más frecuente en la mujer que en el hombre, en una proporción de 8:2, independientemente de sus vías o de sus diversas causas. La mayoría de los síntomas y signos son comunes. Entonces, es bastante frecuente encontrar un aumento de peso inexplicado acompañado por astenia y debilidad progresiva. Otras veces el hallazgo frecuente es hipertensión arterial. Otras formas de presentación con motivos diferentes de consulta, en este caso al dermatólogo, son las constituidas por úlceras en los miembros inferiores, eh, que no determinan o no terminan de cicatrizar en pacientes sin alteraciones vasculares periféricas, arteriales ni venosas, o el desarrollo de acné e hirsutismo. Entonces, ojo, pacientes con hirsutismo, pacientes con acné, con mucho acné, con úlceras, que ustedes pudiesen, aquel paciente que le cuesta caminar, ahí es donde ustedes tienen que tener, ojo, ojo, características clínicas, obesidad del tronco y la cara, jaquecas, hipertensión, osteoporosis, glucosuria, hipercalcemia y sed, fuera de las que ya le mencioné. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder evaluar acá? Es a través del examen o la medición del cortisol libre urinario en orina en unas 24 horas. Eso solamente, y de ahí ustedes pueden entregar este paciente al médico tratante. ¿Cuáles serían los cuidados de atención odontológica en estos pacientes? Es que ustedes puedan tener claridad en las consecuencias o en las características clínicas que pueden presentar estos pacientes. La hipertensión, por ejemplo, ¿ya? Obesidad de tronco y cara. Tratar también de poder llevarlos a una evaluación o a un consejo dietético para este tipo de pacientes. Signos y síntomas, otros síntomas, por ejemplo, la diabetes, presencia de diabetes, depresión y nerviosismo, pérdida de fuerzas, el cansancio, atrofia de los músculos proximales, fases de luna llena y
rubicundez, obesidad troncular, etc. Entonces, cuidado odontológico en pacientes con enfermedad de Cushing tiene que ver con los signos que pueden, o los síntomas que pueden presentar, principalmente diabetes e hipertensión, en el cansancio y la pérdida de fuerzas. Y son pacientes que necesitan motivación. Estimados, por fin hemos terminado. Les pido que puedan ver esta clase, puedan estudiarla, escucharla, leerla y finalmente poder hacer una buena sesión de retroalimentación para la semana próxima. Nos vemos, se me cuidan y protegen. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Hasta luego.